Amigos televidentes, bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día. Como todas las semanas, tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña la licenciada Osiris García. Ella es nutricionista clínica en niños y adultos. Licenciada, gracias por acompañarnos. Bienvenida a las pantallas de FTV en su programa Medicina al Día. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a conversar temas bastante interesantes y sobre todo ante este inicio de clases y principalmente mantener la salud de nuestros niños y niñas que están empezando este año académico 2025. Licenciada, ya para iniciar nos gustaría conocer un poco sobre la buena alimentación. ¿Por qué es importante una buena alimentación, en este caso para los niños y niñas? Es importante saber que hablar de alimentación no es solo lo que consumen los niños, también hay que tomar en cuenta el ambiente en el que se están desarrollando, así como la parte clínica del paciente, que son estas pruebas que necesitamos para determinar qué tanto hay que abordar para dar recomendaciones importantes. Pero volviendo a tu pregunta, ¿por qué es importante la alimentación? Pues porque ella guarda relación con el crecimiento, con un adecuado desarrollo, con minimizar el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, que ya de hecho vemos estas condiciones a temprana edad, hígado graso, estamos viendo niños con presión alta, estamos también atendiendo niños con azúcar elevado, pubertad precoz, que también guarda una relación muy importante en la manera en cómo el niño se está alimentando. Yo sé, licenciada, que para estas fechas de inicio de clases, muchos padres, muchas madres o tutores de los niños que están asistiendo ya a los diferentes centros educativos, digamos que están en el corre-corre, de cómo voy a armar una lonchera, qué le puedo alistar a mis niños, no tengo el tiempo necesario, no sé qué colocarle en esa merienda para una buena alimentación. ¿Cómo puede partir el padre o cuál sería ese punto inicial para poder entonces armar una lonchera saludable? Creo que podemos abordar este punto mencionando cuáles son los nutrientes críticos a esta edad. Los nutrientes críticos son deficiencia de proteínas, deficiencia de hierro, deficiencia de calcio, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de vitamina D, entre otros. Por lo que es importante agregar en esta lonchera alimentos que sean fuente de estos nutrientes. Por ejemplo, un buen aporte de proteínas. Esta lonchera debe tener productos lácteos, debe tener como yogur, por ejemplo, el queso, debe tener aceites o grasas saludables, que también pueden ser muchas de ellas fuente de proteínas, como las almendras, las nueces. Podemos agregar también bastoncitos de pollo preparado en casa, que bueno, ya allí toca un poco la creatividad de las mamás, pero al final lo que inviertas en tiempo para la salud de tus hijos, te lo ahorras en correderas, pues en temas de salud. Entonces, importante también que esa lonchera contenga fuentes de fruta, fuentes de vegetales, que van a aportar nutrientes y tratar pues las deficiencias mencionadas. Tal vez cada niño tenga alguna necesidad distinta, porque recordemos, licenciada, que cada persona es diferente, cada cuerpo tiene una necesidad. En este caso, y hablando ya genéricamente de los niños y niñas que están yendo a clases, ¿cuál sería entonces esa alimentación que ellos pueden tener? Por ejemplo, muchos padres de familia no tienen el tiempo de armar una lonchera, les dan dinero. ¿Cómo ellos pueden entonces ir a estas tienditas o kioscos de los centros escolares y saber qué puede comer? Claro, aquí es importante saber que la alimentación o lo que elija el niño o lo que le ofrezca el papá va a impactar en el desarrollo cognitivo. Entonces, si queremos niños activos, niños que puedan tener respuestas inmediatas a todo lo que tiene que ver con la parte académica, lo que consuman va a ser importante, pero lo que consuman no solamente en la fuente, sino también en los tiempos. Es decir, el niño debe desayunar en casa. Luego debe prepararse, sí, una merienda que puede ser bien armada en casa previamente, elegir un día de la semana es lo que siempre recomiendo para seleccionar cuáles son estos alimentos que vamos a incorporar. Vuelvo y repito, que sean fuentes de proteína, que tenga frutas, que tenga vegetales, que tenga obviamente componentes no tan procesados, y también podemos optar por la parte de opción de educación, que sería lo ideal, generar en el niño la independencia de que sí, ok,
ok, hoy quiero elegir, bueno, puedes elegir los siguientes alimentos en el kiosco escolar y trata de disminuir el consumo en la semana de lo que viene muy procesado, lo que viene muy empaquetado, por ejemplo, las gaseosas, los jugos, las chichas que también son de venta libre, las harinas, los empanizados, los hot dogs, que pues van a tener un aporte, digamos, de grasa no tan adecuada y un valor nutricional muy deficiente. Esta parte es muy interesante, licenciada, porque, bueno, el azúcar, sí. Los chigüí, por decirlo de esta manera, está en todos lados, y esto debe ser una tentación bastante importante para los niños y niñas y adolescentes que están yendo a las escuelas. Pero me gustaría también, en el caso de la educación como tal de los padres de familia, como usted lo mencionó, que ya es una educación que debe iniciar desde el hogar, ¿no? Claro. Pero ¿cómo un padre de familia puede entonces inculcar a sus niños a una buena alimentación en este caso? Bueno, tú puedes decidir, pero puedes decidir bien. Entonces, claro, ¿cómo ellos pueden hacerlo? El ejemplo nace en casa. Si yo quiero un niño sano, pues tengo que ser un adulto sano, porque ellos van a replicar lo que ven en casa. Entonces, primero, todo esto de alimentos altos en azúcar, alimentos altos en grasa, alimentos muy procesados, los chips, lo que viene en paquetito, no pasa nada si la frecuencia de consumo es baja, una vez a la semana. Pero si son alimentos que el niño tiene acceso en casa, pues como le digo, no lo consuma si yo los estoy comprando. Claro. Partiendo, pues quiero resaltar eso. Papás saludables para que podamos tener niños saludables. En el caso de cómo iniciar esta educación en casa, sería empezar desde temprana edad a separar esto de que el niño tiene que comer porque el niño delgado es el niño enfermo y el niño que está con un porcentaje de grasa más elevado es el niño sano. Definitivamente que esto no es así. Hay un impacto directo entre los niños que tienen exceso de grasa corporal, principalmente esta grasita localizada en el área abdominal, con enfermedades cardiovasculares y con condiciones crónicas no transmisibles. Entonces, desde temprana edad, educación clara, transparente, llevar al niño a realizar el supermercado, involucrar al niño en las preparaciones adecuadas y saludables de casa, pero bueno, para esto necesitamos que los adultos se involucren también en conocer sobre alimentación saludable, que no tiene por qué ser costosa, se puede adaptar a la condición económica de cada persona, pero tener en cuenta de que no lo más rápido y no lo más económico necesariamente sea lo más adecuado, y esto puede repercutir claramente en desarrollo, en cognición y en riesgo de enfermar. Y digamos que esta es una de las preocupaciones principales de los padres de familia. Bueno, armar una lonchera saludable, ¿cuánto me va a costar? Claro. Debe ser muy caro. No tengo el dinero suficiente para armar esta lonchera saludable. Pero hay entonces opciones para que los padres de familia pueden optar para entonces armar estas loncheras. Así es. Mira, nos podemos ir, por ejemplo, a las frutas de temporada, que van a tener un costo más accesible. El hecho de que el niño desayune en casa, esto es muy importante porque a veces invertimos demasiado en loncheras porque es que el niño lleva 2, 3 loncheras y sale de la casa sin desayunar. Entonces, no necesariamente esa lonchera va a cubrir con lo que requiere en proteína, por ejemplo, que es un macronutriente sumamente importante a esta edad. Entonces, hay vegetales que son sumamente accesibles, que podemos, por ejemplo, bastoncitos de zanahoria, bastoncitos de apio, podemos incorporar también productos a base de emparedados, que digamos puede que para algunas familias sea accesible, para otras no. Entonces, para estas otras familias, por ejemplo, pudiéramos incorporar plátano hervido en rebanadas, es decir, hacer un análisis de lo que tengo en casa, que sean alimentos reales y no procesados, incursionar esta alimentación primero en casa, pues porque no voy a enviar algo a la escuela que el niño en la casa jamás ha probado, y poco a poco, con paciencia, constancia, para introducir estos alimentos, pues que al ser naturales van a aportar nutrientes y minimizamos el riesgo de compra o consumo de aquellos que no son tan saludables. Al final, créeme que cuando hacemos la sumatoria de todo lo que invertimos en alimentos dañinos, en alimentos de la calle, en comprar comida fuera de casa, muchas veces es mayor el costo que cuando nos organizamos para elaborar estas preparaciones en casa. Yo siento que algunas de las
excusas, por decirlo de esta manera, principales de los tutores, de los padres de familia, es que, bueno, licenciada, no me da el tiempo. Sí. Yo estoy trabajando, tengo muchas cosas que hacer, yo puedo armar esto de forma rápida, pero ¿qué le podría decir usted a esos padres de familia que tienen esta mentalidad? Bueno, yo hago esto porque no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, el trabajo, etcétera. Creo que podríamos partir por hacer una comparación entre, en lugar de enviar un jugo, envía un cartón de leche. Esto es rápido, pero la leche va a ser más saludable que el jugo, por ejemplo. Claramente en niños que no sean intolerantes, porque bueno, ya esa es otra línea de atención. En lugar de enviar, por ejemplo, los chips que vienen empacados y cargados obviamente en sal principalmente y en productos ultraprocesados, picar frutas, y esto lo podemos hacer con tiempo y enviar la base de fruta. Ya en la leche tenemos la proteína, el calcio, la vitamina D, y en la fruta ya vamos a aportar lo que es la fibra. Puedo cortar con tiempo, como mencioné, opciones de vegetales como tomates, como zanahoria, que se pueden conservar un poco más, y esto puede ser una opción sustituto a cualquier otra opción, como por ejemplo galletas dulces, etcétera. Pero vuelvo y repito, esto es algo de constancia, es algo que tiene que ver mucho con el interés también y con el compromiso de hacer acciones repetitivas para que los niños puedan, desde muy pequeños, familiarizarse con estos sabores, ¿no? ¿Cómo puede influir una mala alimentación, licenciada, en el rendimiento académico de los niños? Usted lo mencionaba puntualmente al principio de la entrevista, pero hablando un poquito más de lleno acerca de ese tema, ¿cómo puede influir el rendimiento escolar de los niños y niñas si tienen una buena o una mala alimentación? Existen dos temas sumamente importantes en esta pregunta. Uno es la calidad del sueño va a impactar en el deterioro cognitivo de un niño. La mala alimentación va a impactar en el deterioro cognitivo de un niño. La inactividad física va a impactar en el deterioro cognitivo de un niño. Entonces, si queremos niños saludables, niños sanos, niños que tengan un rendimiento académico adecuado, primero, alimentación adecuada desde casa y desde temprana edad. Segundo, movilidad para estos niños, minimizar el uso de pantallas, tener actividades recreativas donde ellos puedan desarrollarse en un ambiente sano y adecuado. Y por último y no menos importante, yo diría que es lo más importante, un sueño adecuado en cantidad y en calidad. Niños que tienen más de 3-4 despertares, ese no es un sueño reparador. Niños que se acuestan después de las 10 de la noche, esto no es adecuado. Y niños que tienen acceso a pantallas, televisor, celular, tablets en horas cercanas a la hora de descanso, tampoco es saludable. Entonces, rendimiento académico, estas tres esferas diría que pues, serían como las más importantes. Interesante. Licenciada, vamos a cumplir con un cambio comercial y al volver continuamos con más de su programa Medicina al Día. Manténgase al tanto, ya volvemos. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía de la nutricionista Osiris García, nutricionista clínica en niños y adultos. Licenciada, antes de ir a un cambio comercial, hablábamos sobre cómo influye la alimentación en el rendimiento académico de nuestros niños. Ahora bien, también esa alimentación buena o mala también, cómo puede influir en las enfermedades, qué factores influyen en este caso. Enfermedades más comunes en la infancia relacionadas a la mala alimentación, el sobrepeso, la obesidad, pubertad precoz, el síndrome metabólico, que es cuando ya tenemos un conjunto de condiciones como LDL elevado, colesterol elevado, triglicéridos elevados, adicional pues adiposidad en área abdominal. Esto puede ser una señal de alerta para lo que es el síndrome metabólico, que va a potenciar otras condiciones crónicas. Pero ya tenemos también hígado graso en alta escala en la población pediátrica. Tenemos incluso pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 en esta población pediátrica, así como hipertensión arterial. Entonces, ya hablar de condiciones crónicas o enfermedades relacionadas a la mala alimentación en los niños, podemos incluso hacer ciertas comparaciones con las que están presentes en los adultos que antes no veíamos tanto en la población pediátrica. ¿Y estas enfermedades pueden ser a cualquier edad?
Porque cuando hablábamos de enfermedades crónicas como obesidad y diabetes, siempre nos imaginamos, bueno, son personas que ya están entre los 15, 16, 18 años de edad, pero en este caso también puede afectar ya a los niños entre 5, 7, 8 años. Claro que sí. Solamente el hecho de no realizar en niños pequeños la introducción a la alimentación complementaria, que es cuando haces esa selección de los primeros alimentos que van a consumir los niños a partir de normalmente a los 6 meses. Si haces una mala elección de estos alimentos, ya vamos a tener un problema cuando el niño empiece a desarrollar más. Si tenemos una alimentación ineficiente o en excesos en los primeros 1000 días de vida, vamos a tener obviamente un impacto también a edades más adelante, tipo 5, 10 años. ¿Cuáles son, digamos, los primeros rasgos que vamos a empezar a presentar? Retardo en talla, si es deficiente, es lo más común, y si es por excesos, podemos ver lo que es la adiposidad en el área abdominal, y es muy importante tomar en cuenta la evaluación nutricional integral para diagnosticar de manera temprana y realizar un abordaje a temprana edad. Luego, esta mala alimentación sigue sin intervención, ya no solamente vamos a tener un niño con sobrepeso, un niño con retardo en talla, sino que podemos potenciar una pubertad precoz, que es un desarrollo adelantado que puede traer otras connotaciones como síndrome de ovario poliquístico en ya pues adolescentes. Podemos tener, bueno, y esto es lo que repercute en la parte emocional también de las niñas, también se ve en varones, y lo que es diabetes tipo 2, síndrome metabólico, desde edades después de los 10 años incluso ya estamos presentando en niños. No he tenido la oportunidad de ver niños tan pequeños, pero probablemente ya exista también casos en niños un poco más chicos. La realidad de hoy en día es bastante difícil, sí. Licenciada, porque hay muchos padres de familia que desconocen estos temas sobre una buena alimentación y la importancia del mismo. Pero ¿cuáles serían esos indicadores, estos signos de alerta? Bueno, mi niño está padeciendo de obesidad, claro, pero yo no sé cómo descifrar este tema. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué tips les puede dar a los padres de familia en este caso? Yo creo que lo primero es estar en constante comunicación con su pediatra, tener pruebas clínicas anuales. A veces cuando los niños empiezan a crecer dejamos de llevar al niño al pediatra, y esto es un error porque normalmente el niño llega a nutrición porque un médico lo refiere. Lastimosamente son pocos los casos que llegan porque el papá sospechó, tuvo la inquietud y bueno, quisiera abordar el tema. Entonces lo primero, evaluación pediátrica anual, tener pruebas clínicas al día, y si ya hay un colesterol elevado, si ya estamos viendo un azúcar fuera de rango, esto es una señal. Adicional a esto, lo que tiene que ver con la grasa localizada en el área abdominal, creo que puede ser la señal de alerta. Si hay crecimiento mamario en niñas de edades muy tempranas, puede ser una señal de alerta también para lo que es pubertad precoz, así como vellosidad en áreas íntimas desde muy chiquititas también puede ser una señal de alerta en niños y en niñas. Puede ser también la parte cognitiva, es decir, niños que no están respondiendo a nivel académico, que se cansan con facilidad o que baja un poco. El niño es energético, por su potencial debe ser energético, pero ya cuando vemos niños que se están durmiendo, que no prestan atención, que tienen la parte esta de desarrollo o la solución a problemas con más dificultad, puede ser también una señal de alerta, y que vale mucho la pena realizar intervención nutricional para tratar posibles deficiencias. Esto lo voy a preguntar, licenciada, porque sé que es un tema que se está dando mucho hoy en día, y es cómo no rayar principalmente los padres de familia que dan ese mensaje de amor propio a los niños. Bueno, tú estás gordito, tú estás gordita, debes quererte a sí mismo. No necesitas adelgazar porque tienes que quererte y respetarte a ti mismo. Esa cultura de aceptación como tal. ¿Cómo puede afectar entonces a la salud como tal de los niños que los padres de familia mantengan este tipo de pensamiento? Creo que la información es poder. Estoy completamente de acuerdo con un lenguaje empático. De hecho, en mi consulta no utilizo términos como restricción, no debería usarse, obesidad a un niño que no está entendiendo qué es lo que está pasando, pero va a ser el futuro adolescente o el futuro adulto que va a tener estas huellas dietantes relacionadas a qué palabras utilizaron al realizar un abordaje.
referente a su composición corporal, que es muy delicado. Cuando hablo de que la información es poder, es llevarlo a profesionales, no adelantarme a que el niño está chiquito, que el niño está muy grande, que el niño está gordito, que está flaquito. O sea, utilizar este tipo de terminología ya no se usan. Lo ideal es todo es por tu salud. Vamos a iniciar de manera integral en casa un cambio de estilo de vida que nos permita para ti un crecimiento y desarrollo adecuado. Mamá va a contribuir con esto, papá va a realizar cambios y realizar el acompañamiento si en caso tal ya hay un diagnóstico médico que, digamos, haga un poco más intenso el tratamiento y que se requieran medidas un poco más drásticas. Por otro lado, también están los niños que no quieren comer. Sí. Y esto lo pregunto por dato personal, bueno, mis sobrinos en este caso, digámoslo de esta manera, es un conflicto todos los días para que pueda comer algo. Sí. Oye, come, mira que va a ser tarde. ¿Cómo los padres de familia en este caso pueden entonces inculcar a los niños que puedan comer? Porque muchas veces llegan de las escuelas, hacen sus tareas, ven televisión o un videojuego y no quieren comer. Claro, creo que en ese punto es sumamente importante descartar algunas cosas. Lo primero, tengo un niño selectivo, es decir, un niño que come ciertos grupos de alimentos, otros no, o el niño que antes me comía todo y luego ya dejó de comer. Esto es otro tipo de abordaje. Cómo fue realizada la alimentación complementaria es sumamente importante. Muchas veces no avanzamos de la preparación en puré, pero cuando vas a introducir un alimento sólido, el niño lo rechaza porque el sabor es totalmente diferente. Entonces, cuando hablo de una alimentación complementaria adecuada, es que desde que el niño se le va a ofrecer el primer alimento, 6 meses, hacer la transición no solamente cuidadosa de los alimentos que va a incorporar, sino ir modificando progresivamente las texturas y las combinaciones para que tenga la oportunidad de experimentar con todo. Pero si ya tenemos el niño grande que es selectivo, que pues lastimosamente no se rehúsa a lo que es la convivencia con ciertos alimentos, toca de forma también progresiva realizar intervenciones para modificar texturas o hacer transiciones de texturas. También podemos realizar combinaciones para asimilar la introducción de alimentos nuevos, pero parecidos a los alimentos que él ya acepta, y de esa manera poco a poco ir haciendo cambios. Pero lo primero es identificar qué tan selectivo es. Muchos niños también tienen que ver con la parte de deglución que no se realizó de forma adecuada, o pues esto es el tema de las texturas, colores, olores, ¿no? Hasta qué punto está afectando al niño que impide el paso a incursionar en nuevos alimentos. El complemento también de la alimentación con actividad física. Sí. ¿Qué tan importante es y cómo se puede ejecutar, licenciada? Claro, la actividad física está diseñada desde temprana edad. Desde que el niño gatea, incluso desde que el niño no gatea, la recomendación de su pediatra es hay que colocarlo en el piso desde cierta edad para que se voltee. O sea, esa interacción con el movimiento es sumamente importante para optimizar un crecimiento adecuado, para tener un desarrollo motor adecuado y definitivamente para prevenir condiciones crónicas no transmisibles, pues entre ellas el sobrepeso y la obesidad. Entonces, ¿cuál es el tiempo adecuado para que un niño realice actividad física? Realmente se recomienda más de 30 minutos todos los días. Esto no es como, por ejemplo, a veces damos las recomendaciones en los adultos de que 3 días a la semana es suficiente. El niño tiene que jugar. Dependiendo de la edad que tenga, ya obviamente vamos utilizando o seccionando entre juegos o actividades individuales o actividades grupales, pero lo importante acá también es que vas a tener al niño realizando actividad física 30 minutos o 1 hora. No puedes pretender tener al niño sentado el resto del tiempo en una pantalla, porque incluso ya tenemos estudios que hablan de que el niño que pasa más de 7, 8 horas sentados, aun cuando realice 1 hora de actividad física, es el típico niño que vamos a tener con deficiencia de la masa muscular, pérdida muscular, definitivamente también probablemente alteración del sueño, y solamente esta parte de alteración del sueño va a incidir sobre el riesgo de sobrepeso y obesidad. Entonces son los niños o son los papás más bien que me llegan y dicen, no, pero es que él hace actividad física 1 hora todos los días, pero no come de manera adecuada, y adicional a esto pasa muchísimo tiempo sentado o en una pantalla. También están los niños deportistas, que los padres de familia tienden a ser muy cuidadosos o rigurosos con su alimentación. ¿Esto podría ser positivo o negativo?
El niño deportista es un niño que requiere una asesoría nutricional individualizada. ¿Y esto por qué? El requerimiento nutricional para niños deportistas va a cambiar dependiendo del tipo de deporte que realizan, el tiempo que se involucre en el deporte y definitivamente la exigencia del deporte como tal. Partiendo de allí, ¿qué vamos a garantizar con una buena asesoría nutricional? Minimizar el riesgo de deficiencias como proteína o calorías, que son las más importantes a esta edad, o de energía. O sea, niños que entrenan 3-4 horas, pero comen como niños que no realizan ningún tipo de actividad física. Entonces acá va a prevalecer la importancia de tener un manejo integral. Niño que es deportista, evaluación con su médico para pruebas clínicas, evaluación con nutrición para elaborar un esquema adecuado de alimentación para este niño, que tenga meriendas previas al entrenamiento, que tenga incluso intervenciones durante la práctica deportiva, dependiendo del deporte que realice, y que se le permita los nutrientes adecuados de recuperación posterior al deporte que está practicando. Hay una pregunta que siempre realizo y es esas dudas principales que tienen los padres de familia al momento de venir al consultorio. Y esto lo pregunto porque tal vez son esas dudas que tiene el amigo televidente. Claro. Creo que dentro de las dudas más comunes es ¿qué debo darle a mi hijo de comer? Otras dudas pueden ser, ¿está creciendo a una velocidad adecuada? Les importa muchísimo el peso y no digo que esté mal preocuparse por el peso, pero me preocuparía más por si está creciendo a una velocidad adecuada y me preocuparía también si ya empiezo a evaluar rasgos de adiposidad, porque pasa también que hay niños de complexión gruesa que tienen muy buena masa muscular porque practican deporte o por genética. Ocurre más en niños un poco más grandes, escolares, tipo 10, 9 años, 12, etcétera, en donde no solamente el subirlo a una báscula y tomarle la estatura va a ser suficiente para dar un diagnóstico, ¿no? Que es lo que papá busca. Acá vale la pena realizar pruebas un poco más específicas para realizar una valoración o un diagnóstico nutricional más adecuado. Otra de las dudas muy comunes es los mitos sobre comer cierto alimento es positivo o negativo, el tema de la lonchera escolar, que es pues, obviamente una duda válida y muy importante que tienen los papás. Y sobre cada uno de estos puntos, pues siempre recomiendo primero conversar con el niño, explicarle por qué deberíamos realizar estos cambios y si tengo muchísimas dudas, pues llevarlo a un especialista a nivel público o privado que me pueda pues, brindar la orientación que necesito para incursionar pues, de forma más adecuada en este punto, ¿no? Para agregar, creo que también otra pregunta sería esa alimentación a deshoras, ¿no? Sí, definitivamente el tema del no desayunar creo que es lo más crítico. Desayunos ausentes y cenas muy tardías. Eso va a impactar. En el caso del desayuno, sobre la parte de deterioro cognitivo y hay más riesgo de sobrepeso y obesidad. Y cenas muy tardías también van a impactar sobre la calidad del sueño, procesos de situaciones de ansiedad también, porque es el típico niño que no se sacia, porque si no descansó, durante el día va a potenciar más la parte de ansiedad, estrés, etcétera. Y hay un nuevo término que estamos utilizando muchísimo que es el jet lag social, que es el típico niño que llegó el fin de semana, los adolescentes principalmente, y chao papá, que me voy a recrear, a conversar con mis amigos, y ahí empiezan los problemas de deshoras un poco más acentuados y las horas de dormir se espacian un poco más. Entonces, recomendación, las horas de dormir de los niños deben ser en tiempo y en calidad adecuada, 8 a 10 horas, preferiblemente antes de las 10 de la noche para que cumplan con sus diferentes ciclos del sueño y tener un horario establecido y adecuado para sus tiempos de comida durante el día. Para finalizar, licenciada, el mundo ha cambiado, ha influido bastante la tecnología. Sí. Ustedes como profesionales en el ámbito de la salud, en el caso de nutrición, ¿qué artefactos tecnológicos están utilizando, herramientas para beneficiar a los pacientes? Claro que sí. Bueno, en mi consulta, aparte de las curvas de crecimiento, utilizo también lo que son medidas de circunferencia, que es una herramienta adecuada para prevenir o más bien diagnosticar alguna condición de riesgo, pero contamos también con análisis de composición corporal. En mi caso utilizo el InBody, que me va a permitir a partir de cierta edad y dependiendo de lo que deseamos abordar en el paciente, análisis de su masa muscular y análisis de su porcentaje de grasa corporal total para tener definitivamente un abordaje más integral.
Muchas gracias, licenciada, y de esta manera finalizamos una edición más de su programa Medicina al Día. Agradecemos a la licenciada Osiris García, ella es nutricionista clínica en niños y adultos. Será hasta la próxima.